Silvia. Então, boa tarde, depois desse intervalo rapidinho aí para o café, para a gente levantar e vamos nos concentrar agora nessa que é a nossa última palestra de aí, dias de ABEC Meeting e de hoje um debate tão importante sobre os Publishing Trends de acesso aberto, né? Vamos ter muitas questões, então é com muito prazer que eu apresento a vocês o Juan Pablo Alperín. O Juan é diretor do grupo de pesquisas Schoolcom Lab, do qual eu participo como colaboradora, professor associado do Canadian Institute for Studies in Publishing e diretor de pesquisa do Public Knowledge Project, o PKP, que tantos de nós, muitos de nós somos usuários aqui no Brasil, que pertence e que está alocado na Simon Fraser University no Canadá. O Juan é um acadêmico multidisciplinar com formação em ciência da computação, mestre em ciências sociais, doutor em educação, também é responsável pelo projeto Outra Ciência Aberta na América Latina e a Existe, do qual esse evento hoje teve também o prazer de participar, com a mesa anterior a essa fala, e a palestra do Juan, que encerra esse evento e faz parte do projeto que ele coordena, num esforço de apresentar ações, debates e reflexões inovadoras sobre uma ciência aberta em nossa região e com enorme potencial inovador. Então, eu convido o Juan Pablo Alperín para fazer a sua fala, num título bastante instigante, rejeitando a ciência aberta tecnocrática. Juan, seja bem-vindo. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la invitación, por el espacio y las conversaciones que ya hemos tenido hoy. Denme un momentito para compartir aquí mi pantalla. Ya creo que deben estar viendo. También gracias por usar la foto mía en las publicaciones de cuando todavía era joven y estaba haciendo el doctorado, para recordarme que sí fui joven en algún momento. A esta vuelta, a la mañana cuando hablé en inglés, pero esta vuelta prefiero tratar de hacer la conversación en español. Parece que es un idioma más próximo, más nuestro, hablando con un idioma de nuestra región y creo que es apropiado que tratemos de tener estas conversaciones en nuestros propios idiomas. Como dice Germana, el título de mi charla sí es un poco para tratar de... Es un poco no controversial, diría, porque yo creo que una vez que explique exactamente qué es lo que quiero decir, espero que estén de acuerdo un poco con la visión, lo que estoy tratando de presentar. En los últimos años vengo trabajando mucho y pensando en el acceso abierto, como ustedes ya saben, y ahora tratando de expandir la conversación a todo lo que se está hablando de ciencia abierta. Tengo una preocupación muy grande de lo que está pasando, en particular con cómo se está utilizando el término ciencia abierta, cómo se está viendo la implementación de la ciencia abierta en la región. Y no quiero dejar pasar lo que creo que ha pasado un poco con el acceso abierto, que es que se ha convertido en una cuestión más tecnocrática que una cuestión del pensamiento que está por detrás. Entonces eso es lo que voy a tratar de exponer aquí en los próximos 25 o 30 minutos, contando un poco cómo es que yo estoy entendiendo estas cosas y tratando de llevarnos a una visión que espero que podamos compartir sobre lo que es la ciencia abierta, rechazando no a la ciencia abierta, pero sí a una visión de la ciencia abierta que es tecnocrática. Ya te explicaré qué quiero decir con todo esto. Entonces, la primera pregunta que tenemos que entonces hacernos cuando empezamos a tratar de abrir ese título es ¿qué es la ciencia abierta? Y a qué me refiero con la ciencia abierta tecnocrática, que es la que quiero que intentemos rechazar. Primero, bueno, decir, acá en un grupo que hay de ciencia abierta, mirando solamente a los últimos meses, uno puede ver que la ciencia abierta está en todos lados. O sea, está en este evento y como dije esta mañana, me parece muy adecuado que esté en este evento y que se estemos hablando, pero hemos visto que si miramos unos 10 años atrás o 5 años atrás, eran todos eventos de acceso abierto. Y ahora todos los eventos son de ciencia abierta.
Y antes insertábamos cosas como los datos abiertos dentro del rubro de acceso abierto, y ahora estamos empezando a tratar de ampliar. Y hay un movimiento de una conversación global. Ya sabemos que se presentaron esta mañana y la charla de Fernanda habló todos los procesos que hubo con la UNESCO sobre ciencia abierta. Hay una conversación global de la que estamos atentos y la que estamos participando, y con todo este interés y que está de moda el acceso abierto, la ciencia abierta, empezamos a ver que todo se está empezando a convertir en eventos de ciencia abierta, y no importa exactamente de qué están hablando, si tiene algo que ver, ya se le pone el título de ciencia abierta. Entonces, esto es un lado que no lo veo, no es que es algo negativo de que estemos con la ciencia abierta en todos lados, pero hay que empezar a pensar a qué estamos aplicando este título de ciencia abierta. A mí, bueno, ya sé que Fernanda puso incluso un diagrama muy parecido, este mismo, de hecho, en su presentación esta mañana, pero quiero recordar cuáles son los 4 elementos que están en la ciencia abierta, porque a mí me están resultando, y como comenté esta mañana, yo creo que la ciencia abierta puede ser un marco con el cual pensamos qué es lo que está sucediendo y qué tipo de apertura queremos tener. Y el marco de la UNESCO me parece que es, bueno, está ahí presente como una propuesta, es algo que es concreto, es algo que hay un consenso internacional y tiene 4 elementos, ¿no? Y yo los quiero resaltar. Uno es el de la apertura al conocimiento científico. Y aquí ya sabemos que es la parte que más conocemos y de la que más hablamos, ¿no? Está la parte de infraestructuras abiertas, que también, bueno, aquí como representante de PKP, puedo decir donde como PKP nos sentimos muy identificados y agradecidos de que se esté dando el reconocimiento a la importancia, no solamente de que se abra la ciencia, sino que sea abierta de las maneras adecuadas y que las infraestructuras abiertas, y aquí no estamos, yo creo que hay que interpretar esto como infraestructuras no solo tecnológicas, sino que infraestructuras sociales abiertas, de lo que se necesita de personas. Pero importante tenerlo como un elemento porque nos habla del cómo abrir. Después están 2 que, bueno, el panel que teníamos, que fue justo anterior y por eso estaba incluido y participamos con el proyecto de Otra Ciencia Abierta en ayudar con pensar cómo podría ser ese panel y participar en el desarrollo, porque pensar en el diálogo con otros agentes sociales, o sea, diálogos con personas fuera de la academia. La ciencia abierta no es solamente para los académicos y los investigadores, sino que también es y yo creo que este es el elemento que a mí más me está llamando hoy día, es esta idea de la apertura de la ciencia a la sociedad. Y esa apertura tiene muchos significados. No es la apertura de que la gente de la sociedad puede venir y agarrar lo que está de la ciencia, sino que es una apertura de nosotros, una apertura que es en estar nosotros abiertos a que la sociedad participe. Nosotros siendo los que estamos dentro del sistema, está esa apertura. Y también relacionado a esto, y muy relacionado con cuando pensamos como la ciencia abierta en un entorno global, y también aquí quiero reconocer la parte de lo que habló esta mañana Fernanda, de justamente pensando en la ciencia como algo global, es también diálogos con otros sistemas de conocimiento. Entonces aquí está una epistemología que viene desde el sur, pero también la apertura a otras maneras de conocer y otras maneras de ser saber, que tienen que ver pueden ser con maneras ancestrales o indígenas, o conocimientos que vienen de ahí, pero también es las maneras de epistemologías de cómo se comprenden las cosas dentro de la sociedad, dentro de grupos que puedan estar fuera de la academia, que hacen conocimientos con otras maneras y entienden lo que es tener conocimientos y cómo se comparten de otra manera distinta. La ciencia abierta para mí es todas estas cosas. No es solamente la apertura del conocimiento. Entonces sabemos que lo fuerte en América Latina es el acceso abierto. O sea, yo vengo, ya saben los que me conocen, que ahora, como digo, no estoy ya tan joven como en esta foto, ya tengo más arrugas y he perdido muchos pelos a costa de haber trabajado tanto para el acceso abierto en América Latina. Y sabemos que tenemos un acceso abierto muy fuerte. Tenemos un modelo de acceso abierto que es envidiable en el mundo en términos de la cantidad de la producción que tenemos en abierto. Tenemos estos proyectos que son regionales o que son como este PKP, pero Cielo, Redalic, que tienen organizaciones como ABET, que no sé cómo olvidé incluirla en esta lista, de
de que hay grupos que están trabajando para la implementación del acceso abierto a nivel nacional, a nivel regional, a nivel instituciones. Ha surgido de una manera orgánica, lo cual es muy bonito y tiene todo nos hace pensar en cómo está verdaderamente, surge con una ideología o una manera de ser que es nuestra, o sea, que es de América Latina, porque no fue impuesto Acho que perdemos o Juan. Pessoal do apoio. que tenemos algo que vale A mucho la Juan, pena. Juan, Sí. desculpa, a gente perdeu um pouco a conexão. Não sei se foi com todo mundo ou se foi apenas aqui. Se você puder só retomar. Ok. Solo el último de esta diapositiva. Sim, sim, isso. Ok. Bueno, igual lo importante aquí esto es como creo que repitiendo cosas que ustedes ya saben, que yo he venido hablando hace ya casi 15 años, de lo que tiene de lindo la ciencia, el acceso abierto a la región. Pero lo que quiero resaltar y las lecciones aprendidas para mí es que este modelo que tenemos de acceso abierto y todo lo lindo que puede llegar a tener, está en riesgo de desaparecer en la región, de perder algunas de las calidades que tiene de buena por causa de no haber sido muy explícitos en para qué queríamos el acceso abierto. Yo sé que ya se habló mucho hoy de los APCs, se habló esta mañana, lo mencionó Fernanda, lo hablaron tanto Abel como Eduardo, y no quiero retomar tanto de estar criticando los APCs, pero los quiero hablar para usarlos como un ejemplo de cómo, al no tener un propósito muy claro de para qué queremos el acceso abierto, estamos desmantelando un modelo regional apoyado por las comunidades académicas, no comercial, y estamos empezando a ver cómo empiezan a haber cada vez más revistas de APCs, y este fue un estudio que hizo Sarai, pero también creo que vamos a tener, se citaron un par de estudios hoy que yo no conocía aún, que están mostrando justamente el crecimiento de este modelo de APCs, que está empezando a quitar algunas de las calidades de lo no comercial, de lo apoyado por comunidades académicas, que se va a empezar a perder y nos va a empezar a costar más también. O sea, lo que estamos pagando, aquí este es el ejemplo de consorcio, y ya estuve preguntando ya hoy por otros canales para pedir el estudio que citó Fernanda de otros países, que me dicen que se va a lanzar ya la semana que viene, lo publican, hablando de cuánto están subiendo y la incrementación. Colombia, nada más, donde estoy en este momento, está pagando 15 veces más en APCs para autores que están con afiliaciones nacionales que hace 10 años. O sea, ese incremento va a tener un costo en esta región, y ese costo, mi temor es que va a venir a causa de que vamos a poner dinero para APCs y vamos a dejar de invertir en las revistas nuestras. Vamos a querer que todas nuestras revistas se empiecen a financiar con APCs. Y esto es por no valorar lo que tenemos y la ideología que está por detrás de cómo se ha hecho el acceso abierto hoy día. La preocupación tecnocrática, para empezar a utilizar la palabra, en abrir más y no necesariamente en pensar cómo se debe abrir. Empezamos a ver, y otra vez para usar el ejemplo de Colombia, firmar el acuerdo transformativo, ¿no? Los llamados acuerdos transformativos, que buscan la apertura a corto plazo, o sea, sin pensar, en mi opinión, en el verdadero riesgo que esto pone al sistema y la manera de apertura a largo plazo. Entonces, porque digo, no quiero concentrarme tanto en hablar de los APCs, pero sí quiero decir qué es lo que guía el pago de los APCs. Es que cada vez que se paga abrir un artículo, hay algo más que está abierto. Entonces es visto como es un gol a favor. O sea, estamos ganando porque cada vez que pagamos por abrir un artículo de un investigador de la región, estamos teniendo más apertura. Eso hace que sea muy medible.
este retorno. Por cada dólar, cada peso, cada real que se gasta en abrir, tenemos una apertura más. Entonces es medible. Y importantemente, este uso de pago de los APCs no nos enfrenta con los modelos de evaluación que tenemos hoy de la investigación. O sea, permite que todo el mundo, que nada cambie, que todo se quede igual en términos de cómo evaluamos, qué ciencia se hace, dónde se publica, que nadie tenga que hacer nada más que conseguir esos recursos. De cierta manera, podríamos decir que pagar APCs es muy fácil. Y es una manera de decir, estamos apoyando el acceso abierto de la manera muy directa y pudiendo demostrar que lo estamos haciendo, ¿no? Es una manera de pensar que cuando extendemos esto ya para irme de los APCs del todo y empezar a hablar de la ciencia abierta, es un poco, mi preocupación es que empiezo a escuchar el hablar de la ciencia abierta como si fuera suficiente empezar a dar la vuelta a esta ruedita y empezar a tratar de cubrir más productos. Cada vez que logramos abrir un producto más, sea un dato, o sea, un set de datos, algún recurso educativo, un preprint publicado en abierto, vemos que estamos moviéndonos dentro de este circuito verde y con las mismas características, que podemos ver que cada vez que se abre algo, entonces estamos haciendo más ciencia abierta, porque hay más apertura. Hasta cierto punto es verdad, pero hay que pensar a qué costo está viniendo todo esto. En la búsqueda de esta apertura, en la búsqueda de empezar a ampliar qué es lo que estamos haciendo, yo creo, y mi preocupación es que nos estamos dejando llevar por lo tecnocrático. Cambiar la cultura a una cultura de apertura, o sea, es algo que es muy difícil. Medir cómo se está cambiando esa cultura es aún más difícil. Sin embargo, es fácil simplemente pagar por tener más aperturas, como es pagar por APCs, o poner más herramientas, o implementar un repositorio, exigir que algo se abra. Incluso, aunque puede parecer difícil, relativamente es fácil poner incentivos que estén ligados al financiamiento, que cada vez que alguien quiere pedir un financiamiento se le obliga a publicar sus datos en abiertos o se le obliguen a publicar preprints. Hacer ese tipo de implementación, que es exigir que se haga la apertura de algún producto, es mucho más fácil que tratar de hacer un cambio en la mentalidad de las personas. Entonces, la pregunta que a mí me está preocupando y lo que guió el título de esta plática es que yo veo que es más fácil, la pregunta es, ¿es más fácil obligar a un investigador a publicar los datos en abiertos, convertirlo en un ejercicio de que el investigador o investigadora tenga que solamente hacer el palomear, sí lo hice, lo abrí, o que vaya a su biblioteca y le diga, quiero que me deposites este artículo en el repositorio para que esté en abierto y que no tenga que pensarlo? ¿O es más fácil pedir que el investigador busque, o sea, él o ella misma, la manera de verdaderamente conectar con el público y decir cómo es que es la manera más apropiada de que yo abra mi ciencia para la sociedad y para el público? No en todos los casos, no en todas las investigaciones, la manera de abrir más impactante es abrir el artículo o es abrir los datos. En algunos casos, lo más impactante puede ser invitar a que miembros del público participen en el proceso de ciencia. Y esa es la apertura que sería más valiosa para la sociedad. Sin embargo, esa no es una apertura que es de lo tecnocrático, de solamente buscar cosas que se puedan poner en una lista de chequeos de yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. La apertura que yo estoy buscando es una apertura que diga que cada persona tiene que estar pensando cómo es que yo podría abrir más a la sociedad. Y eso es una apertura muy distinta a la que estamos viendo. Quiero hablar un poquito, y ya en unos últimos minutos que quiero tener su atención, es mostrar cómo cuando hicimos políticas de acceso abierto, y porque para mí el acceso abierto es lo que a mí me ha dado estas lecciones. Lo que yo estoy impartiendo hoy es
a causa de lo que he visto, que veo como negativo en lo que terminamos haciendo con el acceso abierto, a pesar de todo lo bueno todo lo que se ha logrado. Las políticas de acceso abierto que existen en la región, las leyes que hay, que también somos una de las regiones con más leyes de acceso abierto, implementaron y ¿qué llegaron? Llegaron a poner repositorios donde la gente podía poner cosas en abiertos y lograron empezar a que se paguen APCs, las políticas que existen hoy día. Han logrado que los investigadores siempre digan, no, para mí es importante tener el acceso abierto. Han logrado decir, para mí es más importante que mi artículo esté disponible a que yo suba en mi escalafón de carrera. No, solamente han puesto procesos tecnocráticos de cómo cumplir para estar en acuerdo con la política. Yo no quiero ver que las políticas que se están haciendo hoy día de ciencia abierta se conviertan en lo mismo. No es lo mismo tomar una política de acceso abierto, las que existe hoy, tachar la palabra, o sea, de acceso y poner ciencia y decir ya, ahora vamos a agregar datos y preprints y tenemos una política de ciencia abierta. Para mí hacer eso va a llevar al mismo error que llevó las políticas y la manera de pensar el acceso abierto en estos últimos 15 años. Les pongo, y le digo, estoy trabajando mucho con Colombia en este tiempo, entonces tengo estos ejemplos muy a la mano, pero este es el objetivo principal de la política de ciencia abierta que se acaba de pasar en Colombia hace solo unos meses. Se los voy a leer, aunque es una frase casi imposible, y si están los traductores traduciendo al inglés, ahí lo tienen para leerlo, porque es una frase que es tan compleja y difícil de entender que creo que sería difícil traducir, pero la leo. Es aumentar la visibilidad, el acceso, la reproducibilidad y la utilidad de los recursos, productos y resultados científicos, tecnológicos y de innovación colombianos, ampliando la formación, apropiación institucional y las infraestructuras de ciencia abierta del país. Estas cosas no hace falta que puedan entender toda esa frase que sea compleja, sino que ¿qué es lo que nos dicen? Están definiendo como el éxito de la política de ciencia abierta la apertura de los productos, pero no necesariamente con mejoras a la ciencia o a la cultura. Si podemos pensar, por ejemplo, y uso las APCs como ejemplo, no es la única cosa, pero pagar APCs en revistas publicadas en las extranjeras cumple con esta política. O sea, cumple el objetivo principal de la política. ¿Qué va a hacer? Si un investigador brasilero publica en una revista extranjera, el gobierno ayuda al pago de los APCs, entonces con ese pago se aumentó la visibilidad, el acceso de los recursos y productos y los resultados científicos brasileños. O sea, se logra con eso. Sin embargo, para mí eso no sería un gol en la ciencia abierta colombiana, o en la ciencia abierta de cualquier parte de nuestra región. Agregar infraestructura, que ellos ponen, está ahí nombrado parte de la política, me parece bueno, pero no necesariamente es una visión de infraestructura como yo comentaba, es una cuestión de infraestructura muy tecnológica. Cada elemento y este tipo de productos, o sea, que se abren, es visto como una meta como en sí misma, y eso me parece que puede llegar a ser problemático. Está muy concentrado en lo pragmático y lo medible de los productos, y no en verdaderamente qué es lo que se podría lograr con la ciencia abierta. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y para terminar con algo positivo o con lo que a mí me da esperanza y el esfuerzo, y todo este proyecto que estamos haciendo de otra ciencia abierta es parte de ayudar a esto. Para empezar, yo creo que tenemos que entender y hablar de que la ciencia abierta no es algo técnico a resolver, ni con software, ni con decretos. Y hay que entender que para adoptar la ciencia abierta tenemos que tener los objetivos muy claros. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son esos objetivos. Y hay que entender que la infraestructura necesaria va más allá del software y de los servicios. Porque en la implementación, el software y los servicios son lo más fácil de poner. Pero las otras cosas son probablemente más importantes. Entonces, para hablar un poquito de estos objetivos, porque yo digo que tenemos que tener objetivos claros, pero obviamente yo tengo una idea de cuáles son para mí los objetivos de la ciencia abierta y me gustaría tratar de convencerlos de que ustedes también los valoren así.
creo que tenemos que pensar que tenemos que volver a una definición completa de la ciencia abierta. La UNESCO me parece, no es perfecta, pero me parece un buen punto de comienzo y algo en común que ya existe y que hay consenso. Entonces, cuando hablemos de ciencia abierta, cuidado. Si usted se da cuenta que está hablando de ciencia abierta, pero solo se está refiriendo al conocimiento científico abierto, entonces no lo nombre ciencia abierta. Diga, o mencione que es solamente una parte y demuestre cómo, si es que no hay otra manera de estar hablando de las otras partes al mismo tiempo. No es solo esto lo verde, ¿no? Para mí, y esto es la clave, si hay solo una frase o una cosa que se llevan de toda esta charla, es que para mí la ciencia abierta tiene que ser pensado como una ideología de apertura. O sea, no es una cuestión a resolver con cuestiones de abrir productos, sino que es una manera de pensar en cómo abrimos, en qué es lo que quiere decir estar abierto. Que se necesitan tener a todos los componentes de esto juntos, y si no los tenemos a todos, no tenemos ciencia abierta. O sea, si no logramos todos y hay que avanzar en todos al mismo tiempo, no tenemos ciencia abierta. Hay que volver a abrir la ciencia a la sociedad y hay que volver a abrir la ciencia para que esté trabajando con y hacia la sociedad, no solamente pensar en abrir lo nuestro para que otros lo usen o para que otros académicos mismos lo usen. Vámonos más allá del software y servicios. Hay que dar apoyo a todos los aspectos de la ciencia abierta, tener una visión del modelo de ciencia abierta que vaya más allá del acceso y de hacer políticas que den apoyo a las infraestructuras y servicios, que den apoyos a quienes producen conocimiento. Aquí muy importante, sin restringir cómo lo hacen. No solamente es lo que hacen dentro de la academia que sirve. Y den apoyos a quienes trabajan con comunidades y no tengan productos, menos, no importa si sean productos abiertos o no, pero hay producciones de conocimientos que no se derivan en productos de conocimiento. Entonces hay que pensar a todo un sistema de conocimiento que sea completo, no solamente las partes de lo que nosotros estamos haciendo dentro de la academia. Para mí, y con esto ya concluyo, una buena política de ciencia abierta no es una que abre productos. Una buena política de ciencia abierta transforma el rol de las universidades y de todos y todas los que formamos una parte. Cualquier política buena de ciencia abierta, y cuando hablamos de ciencia abierta, tenemos que estar hablando de transformar el rol de la academia. O sea, el rol de las universidades en la sociedad tiene que ser uno de estar facilitando estos diálogos con los demás, de estar abiertos a todas las actividades que hacen. Lo bueno y lo positivo es que creemos verdaderamente que este tipo de ciencia abierta, que está abierto a la sociedad y que está con la participación de la sociedad, ya existe en América Latina. No es algo que estamos proponiendo como algo nuevo. La serie que ya sé que fue nombrada muchas veces hoy, es una manera de resaltar algunas de estas actividades que ya existen para poder abrir la conversación de la ciencia abierta, salirnos de lo tecnocrático y de la apertura de cosas que es solo un palomeo de cumplir, abrir, sino a otra manera de trabajar y de pensar y valorar otras actividades. Así que los termino con invitarlos a que se sumen a esta conversación y más que eso, a que cuando hablen de la ciencia abierta, cuando escuchen a otros hablar de la ciencia abierta, cuestionen si se está pensando solamente en la apertura de productos o si se están pensando en una manera de pensar y de que cada investigador y cada actor en todo este sistema esté buscando la manera de abrirse a tener los insumos de la sociedad y participar, que sus conocimientos lleguen y sean utilizados por esa sociedad. Es hora de reconocer y de apoyar, o sea, apoyar la ciencia abierta que existe hoy día, y hay que apoyarla con todo. Hay una oportunidad, es un momento clave, se está hablando, está en el aire la ciencia abierta. Pero si no aprovechamos este momento para poder llevar adelante la ciencia abierta, vamos a terminar con algo tecnocrático y vamos a perder lo lindo que tenemos de la ciencia abierta que existe. Así que no dejemos que se nos vaya la ciencia abierta que tenemos hoy ya, apoyémosla y tratemos de aumentar que haya la ciencia abierta de todos esos tipos. Ya, muchas gracias. Obrigada, Juan, pela tua palestra. Acho que é provocativa no sentido de nos fazer tomar uma atitude, refletir sobre o que tem acontecido. Muitos comentários, muitos elogios aqui no chat. Sigmar, você quer fazer uma colocação ou a gente... Eu queria fazer uma primeira pergunta para o Juan. Juan, no dia 25 de agosto desse ano,
o presidente Biden dos Estados Unidos, através do seu escritório de ciência e tecnologia, lançou um memorando dizendo que todo o conhecimento dos Estados Unidos pago pelo governo federal tem que estar aberto até o ano de 2025, sem embargo, de tal maneira, justificando isso, dizendo que o contribuinte tem que ter conhecimento de tudo que o governo federal favorece para a produção de conhecimento. E, para isso, ele liberou uma verba anual de 100 milhões de dólares para que isso ocorra até o ano de 2025. Me preocupa muito isso, porque isso vai fazer brilhar os olhos dos publishers internacionais. Será que isso não vai fazer que o APC dos grandes publishers venha se tornar proibitivo para o sul global? Sí, buena pregunta, Sigmar. Y es la crítica de esa política. O sea, ese memorándum fue algo muy celebrado por la comunidad de acceso abierto y por un lado es muy positivo. El memorándum mismo queda agnóstico, o sea, a cómo se tiene que llegar a tener eso, y de hecho permite que la vía verde de repositorios sea utilizada. Sin embargo, la crítica grande que se ha hecho a eso justamente es eso, que no tiene una postura de cómo se debe llegar y deja abierto a que se llegue por los APCs también. Entonces, esa se puede implementar de una manera que sea muy positiva. O sea, el que no haya cero embargo es algo que venimos luchando los que trabajamos por el acceso abierto desde hace muchos años. Cuando el NIH tenía la política de apertura, tenía un embargo de 12 años y no se logró hacer cero embargo. La política de Biden pone el cero embargo en la mesa y está bien, pero es parte de lo que yo estoy hablando. Tenemos que tener muy claro qué es el tipo de apertura que queremos tener. Y con el acceso abierto creo que cometimos este error de no poner que la equidad y la participación global era un elemento importante que tendría que haber estado en las discusiones de acceso abierto desde el principio. Y no lo estuvo. Nos fuimos por aceptar cualquier apertura porque lo veíamos como un avance. Y llegamos a un punto ahora donde tenemos una inequidad y estamos ahora, desde los que no tienen recursos, trabajando no solo desde el sur, sino que en instituciones más pequeñas, personas trabajando desde fuera de la academia, están siendo excluidas. Entonces, tenemos una desigualdad. Y hay un par de cartas, hay una carta que firmamos hace poco, tratando de justamente criticando esta parte y diciendo que tiene del memorándum de Estados Unidos y diciendo muy en contra de los APCs. Yo estoy sacando, justo de la semana que viene va a salir un editorial que estoy publicando en Nature, justamente hablando de cómo aceptar los APCs ponen en riesgo la participación global. Entonces, dejo ahí para no estirarme mucho con la respuesta, pero la preocupación está ahí y la política permite que los APCs sean un modo de implementación. Y para mí eso sería una crisis para algo que hubiese sido tan bonito con este memorándum de quitar los embargos. Obrigada, Juan, pela resposta. Tem uma pergunta aqui da Suênia Oliveira Mendes. A gente colocou aqui em espanhol. Me gostaria de saber sua opinião sobre o hecho de la América Latina de que a América Latina está cambiando lentamente del acceso aberto platino, diamante, al acceso aberto oro, com o cobro de APC. Então, relacionado a un poco a esa idea. Yo creo que no te hace falta que diga mucho, porque se habló mucho ya hoy y ya contesté un poco. O sea, obviamente para mí es una tragedia que estemos adoptándolo en América Latina. Es una vuelta atrás, es perder. O sea, tendría que haber sido al revés. El norte tendría que estar adoptado el modelo de ciencia abierta del sur. O sea, y es una cuestión de mercado, los APCs llevan a más APCs, se componen mecanismos para pagarlos, entonces las revistas se ven con la tentación de decir, las revistas latinoamericanas naturalmente se ven con la tentación de decir, pues hay recursos, y yo necesito recursos, entonces hay una tentación, y es natural, pero yo creo que hay que resistirse, porque yo creo que va a terminar desmantelando lo que tenemos, y seguimos subsidiando al norte para que ellos publiquen y ahogando al sur.
digo uno muy corto, último, que hay un interés ahora muy grande en o sea, este término de revistas diamante, que es lo que nosotros venimos haciendo hace 15 años, que nadie le ponía atención, ahora hay un interés, y es un interés europeo por esto. Y yo, Redalic y Amélie están dándole este nombre y están apoyando detrás. Yo creo que hay una necesidad que finalmente valoremos el modelo diamante que tenemos, la manera en que lo tenemos, y empecemos a apoyarlo de manera concreta. O sea, los gobiernos, las instituciones tienen que decir, quiero que existan revistas diamante en la región y pongan dinero por detrás, o sea, para apoyarlas, directo a las revistas. Y bueno, digo obviamente con el interés de PKP, pero iniciativas como PKP de América Latina, por ejemplo, no recibimos recursos para apoyarlos, sin embargo, somos indispensables para llevar adelante. Por eso es porque no hay una visión de que queremos mantener el diamante, ¿no? Sim, é uma defesa que se a gente não fizer, a gente não vai sobreviver a isso, né? A gente vai realmente ficar excluída mais uma vez e talvez de uma forma mais violenta. Outra pergunta do Luciano Panepucci, sem querer diminuir o mérito de todas as iniciativas relacionadas à ciência aberta, pero no puedo dejar de pensar, ¿será que todos los grandes publishers privativos están creando y divulgando tantas buenas prácticas complejas y dependientes de tecnologías caras para mantener el flujo de dinero para ellos en preparación al día en que finalmente serán obligados a publicar en acceso diamante por cuenta de todas las iniciativas en este sentido? Voy a tratar de contestar esa pregunta, no tanto por las revistas, pero por tratar de mostrar cómo mi reflexión trata de atender a esa inquietud. Si nos preocupamos por la apertura de productos y obligamos a que tiene que ser medible, entonces nos guía a usar ciertas tecnologías, o sea, nos impone como ciertos procesos que son, y esto es lo que me refiero con lo tecnocrático, o sea, si la preocupación es la apertura de algo que yo puedo después ir a demostrar, mira, tengo esta cantidad de productos y abrir estas cartas del proceso y empieza a obligar cómo hacerlo. Lo que yo estoy proponiendo es que lo que verdaderamente queremos con la ciencia abierta es que haya un cambio en la mentalidad de los investigadores y de la cultura y de qué es nuestra expectativa de la universidad y de los que estamos dentro de la academia. Y eso abre a que cualquier implementación de cualquier modelo de apertura y distintos tipos de cosas de abrir valen la pena y son considerados. Obviamente esto es algo, es una visión utópica, ¿no? De a dónde yo quiero llevar. Pero la idea de esto es que entonces no estamos pensando una cosa que ciertas tecnologías o ciertos grupos se pueden apoderar. Es una manera de que cada uno puede abrir de una manera diferente, porque no estamos preocupados por medirlo después. Cada uno puede abrir de la manera que va a funcionar. Y esto no nos lleva a un patrón, ni a una tecnología, ni a una empresa. Nos lleva a una manera de pensar esta apertura. Esa es yo quiero poner la utopía ahí en el frente, aunque yo sé que va a ser difícil llegar, porque creo que no lo hicimos con el acceso abierto y es lo que nos llevó al mal camino, de no pensar cuál es verdaderamente a lo que estamos apuntando. Y entonces quiero centrar eso en la conversación. Alguém mais gostaria de fazer questões? Aqui a Suênia só faz esse comentário que o Sigmar comentou, que talvez os APCs vão se tornar impraticáveis, e a Suênia lembra que eles já são impraticáveis aqui no Brasil, com custos em torno de 6 mil a 15 mil reais o custo de um artigo científico, é mais do que o que ganha muitos investigadores, muitos cientistas no Brasil. Alguém mais? Eu tenho um pedido para o Juan agora, se for possível, né? Juan, quando sair esse editorial seu na Nature, se você poderia fazer a gentileza de nos encaminhar para que nós façamos a distribuição para todos que participaram desse dia e a gente publique na página da BEC também, uma vez que isso é extremamente importante. Sí, el editorial en verdad es una cosa que es corto porque los requisitos de publicar, pero para mí fue importante porque es una crítica fuerte a lo que se está haciendo con los APCs
Y creo que es un argumento de la explicación de cómo está desmantelando, cómo está quitándonos a los países de América Latina lo positivo. Y yo creo que si seguimos en ese camino de los APCs y como región incluso empezamos a pagar los APCs, vamos a perder las revistas de la región. No vamos a tener la cantidad. Y lo que hay ahora en América Latina es una diversidad de lo que se publica, y eso es lo que quería señalar. Publicamos hace unas semanas un preprint analizando lo que se publica con OJS, y encontramos que hay, de las 25,000 más revistas que hay, más de la mitad publican en 2 idiomas o 3 idiomas, y mostramos los idiomas en los que publican. Cuando empecé a preguntar así para usarte ejemplos de qué temas, encontramos, por ejemplo, de cosas muy locales y cosas que no va a haber, nadie nunca va a pagar un APC porque la comunidad que le interesa eso que es muy pequeña y son comunidades con pocos recursos. Si volcamos ese modelo, vamos a matar y ahogar a toda esta diversidad que tenemos hoy día de temas que son sumamente importantes para la región. Entonces, esa es la crítica que hago en eso. Claro que lo circulamos para que lo vean, pero yo creo que lo conocemos ese argumento en la región, y para mí era importante ponerlo para que los gobiernos y para que los de afuera de la región lo entiendan. Lo que ellos nos están haciendo a nosotros y que nosotros mismos estamos aceptando, porque también al momento de aceptar los APCs. Eles estão pedindo qual é esse artigo que fala sobre o OJS. Ahora cuando lo pongo en el chat, en lo que seguimos platicando, está publicado como un preprint en Cielo Preprints. Ya fue aceptado para la revista QSS, pero está publicado en Cielo Preprints. Así que ahora busco el enlace y lo pongo en el chat. Tem uma outra questão da Rosário Rogel Salazar. Se existieran sólidas políticas de acceso abierto verde en América Latina, el avance del APC podría ser contenido y la vía dorada tendría otro sentido. ¿Piensas que lo mismo sucedería con la vía diamante? A ver, me repites otra vez para estar, porque no estoy seguro si... Aqui no chat, Juana Rosário Rogel Salazar. Sí. Yo creo que podríamos poner políticas de acceso abierto que establezcan el diamante y lo puedan garantizar. O sea, yo creo que sí es posible que hagamos eso. Y yo creo que podemos empezar también con políticas, o sea, que se tienen que hacer como políticas públicas y institucionales, que pueden empezar a acotar el uso de los APCs. O sea, yo no creo, o sea, está el mundo muy encaminado por ese camino, pero hay cosas que me dan optimismo, que se está empezando a valorar el diamante, y yo creo que podemos empezar a apoyarlo, y al mismo tiempo ir disminuyendo, y que se podría empezar, por ejemplo, que por cada dólar, peso, reales que se pone a una APC, inviertes esa misma cantidad en diamantes. Y vas a ver cómo eso empieza a regular un poco el mercado para que las diamantes puedan fortalecerse y que las revistas APCs no tengan acceso a tantos recursos. Vamos bajando de un lado de lo que se está gastando hoy día en APCs. Los números que estaba mostrando esta mañana Fernanda, de autores en América Latina, son millones y millones de dólares por país cada año. Y la trayectoria es muy clara. Entonces, yo creo que eso es una cuestión de política pública. Entonces, en respuesta a Rosario, yo creo que sí, se puede hacer política pública que diga no va a haber gasto público en eso. Y se puede hacer de manera gradual. O sea, yo entiendo que no se va a poder dar vuelta al mundo para mañana, pero poniendo al diamante en el horizonte a mediano plazo, eso es una cuestión de política. Y una cuestión de que nos decidamos a apostar por ese modelo, ¿no? Y decir, vamos a... Y todas las razones por las cuales lo queremos. Para linkearlo con la idea de la ciencia abierta, porque no quiero clavarnos solamente en... Estamos cometiendo el error de solamente hablar del acceso abierto. Pero aquí, para mí, el diamante es una manera de pensar en el sistema completo. O sea, parte de lo que queremos es que la ciencia sirva a la sociedad. Tenemos que valorar la diversidad de las revistas. El APC es la mejor manera de que haya revistas que están publicando en náhuatl, en quechua, que es lo que encontramos hoy día. Los APC son la manera de tener la revista de
historias argentinas, o sea, el anuario de historias argentinas, o es la manera de tener sobre el problema que tienen los o sea, agricultores en el monte de Colombia. No, los APCs no van a servir para esas revistas. Entonces, para mí, cuando pensamos completo al sistema, nos damos cuenta que el diamante nos permite apoyar la diversidad de temas que atienden a las necesidades de la sociedad. Entonces, si pensamos en el acceso abierto, en la ciencia abierta de manera completa, nos lleva a unos paradigmas del acceso abierto diferentes. Otras consideraciones nos ayudan a darnos cuenta qué tipo de acceso, qué es lo que valoramos del sistema. Y esa diversidad que existe hoy día, yo creo que los APCs no la van a dar. Entonces, hay que estar pensando la apertura completa, de que queremos la participación de personas que no van a poder pagar esos APCs. Entonces, valoremos que el sistema, las universidades, los gobiernos digan, sí, lo vamos a subsidiar, vamos a pagar las revistas nosotros por el modelo diamante para que toda la sociedad pueda participar en estos procesos. Alguém mais? Essa questão é muito complexa, Juan. A gente está esse ano comemorando 20 anos, né, das declarações aí a declaração de Budapeste, do ano que vem das outras declarações. Então, são 20 anos de acesso aberto e acho que a sua palestra contribui um pouco para a gente encarar um desafio que ainda existe, né? Porque essas nomenclaturas vão criando espaços, jeitos de fazer acesso aberto que continuam privilegiando os países desenvolvidos e marginalizando essa diversidade que é tão importante no ambiente acadêmico. Só para terminar, o que você acha, por onde vai acontecer essa mudança? São políticas públicas, mas ao mesmo tempo no Brasil a gente vê que as nossas financiadoras continuam valorizando revistas de fator de impacto, com fator de impacto, a internacionalização. A Fernanda mostrou como essa curva mudou no Brasil, do privilégio, né, da gente priorizar o inglês e não o multilinguismo, por exemplo. Aonde está esse caminho para a gente conseguir efetivamente deixar essa ciência aberta tecnocrática e partir para uma mudança real? Si te hubiese la respuesta muy clara, ya lo hubiésemos logrado con otras cosas. No tengo una respuesta fácil, pero yo estoy viendo que en este momento se están, o sea, en Colombia se acaba de lanzar la política que tuvo una consulta pública que luego no se respetó cuando hubo el cambio de gobierno aquí, pero ha habido consultas sobre políticas de ciencia abierta ya en otros países de la región. O sea, también, o sea, Argentina ha estado explorando, en Panamá, o sea, y como la región nos solemos mover como región, cuando empieza a haber políticas de cierta manera en un país, es lo que hemos visto con el acceso abierto, que suele haber un alineamiento de políticas en algunos de estos aspectos. Quizá algunos países no están tan en condiciones en ciertos momentos o tienen gobiernos que no están tan dispuestos, pero en otros países sí. Entonces yo creo que la política pública es un instrumento importante que en este momento, y por eso es que estoy saliendo con este tema ahora y con este título y esta como propuesta que es un poco más controversial, porque estoy tratando de obligar a que enfrentemos con estas cuestiones en este momento ahora, que es cuando se están creando las políticas. Y la idea de este proyecto que sacamos, que no soy solo yo, que está participando Ani y tú y Julio Gaitán y Carolina Botero aquí y Mariano Fresoli en Argentina, es para mostrar que ya tenemos una ciencia abierta no tecnocrática que existe, pero no la estamos valorando. Entonces, yo creo que la política pública en este momento en particular estamos en un punto donde se está buscando soluciones, y si ponemos estas preguntas y estos temas al frente, puede ser que estas políticas verdaderamente nos ayuden a salir. También va a requerir, por supuesto, no va a ser solo cuestión de gobiernos para abajo. O sea, necesitamos que todos los que están aquí escuchando y todos los demás a los que podemos replicar también lo entiendan de esta manera y no sean cómplices en participar en esa, o sea, y buscar, que no es, yo no estoy, no es que es responsabilidad cada uno de ustedes, si la revista, si pagan APCs o no, se tienen que sentir culpables, no, pero entenderlo por lo menos como el sistema completo y tratar de exigir cambios
y en el nivel intermedio, en las instituciones también. O sea, hay universidades que pueden moverse solo con estos temas, de cambiar sus modelos de evaluación, que no dependen de nadie, o sea, más que de sí mismas. Y si se puede lograr movimiento en esos, también hay una convergencia institucional. Cuando instituciones que tienen resonancia en la región hacen cambios, otras también se animan. Acá en Colombia yo estoy trabajando con una universidad aquí, la Universidad del Rosario, tratando de ayudarlos a hacer ese tipo de cambio, porque creo que es una institución que puede llegar a ayudar a que otras vean que es posible hacerlo de manera diferente. Y no todas se animan, y la universidad aquí está dispuesta a explorarlo. No sé si lo van a lograr, no sé qué van a llegar, pero están dispuestos a explorarlos, entonces yo estoy tratando de acompañarlos porque creo que no es por esta universidad, creo que puede llegar a replicarse. Entonces tenemos que trabajar en todos los niveles, pero el de política pública es un momento distinto que hace 3 años. O sea, y en el sentido de que hay más posibilidad ahora en este rubro que lo que había antes. Obrigada, Juan Pablo, por suas reflexões. Acho que todos estão de acordo aqui no chat. Muitos comentários de agradecimento, de elogios para a sua fala, que eu acho que vão ficar aqui com a gente, plantando sementes e que brotem esses frutos em breve para a nossa região, que vive momentos bastante complicados, né, de cortes de recursos aqui no nosso país, muitos cortes de recursos. Então, a gente está nesse dilema de recursos para as revistas ou recursos para a gente pagar para revistas estrangeiras, né? E acho que é uma mudança cultural efetiva que tem que ser feita do indivíduo para as instituições, para as políticas públicas.